quedo por este lado. Perfecto. Venga, pues cuando tú me digas, estoy probando el audio. Sí, está todo bien. Hola, hola, hola. Mira, mi compañera, yo hablé con ella. Y cuando Encantada de quieran. conocerla. Mucho gusto para mí también. Cristina soy yo. Y Y le yo voy soy Elsa Gramonte, de la Cónsul General de Cuba, aquí en Islas Canarias. en Canarias. ¿El apellido, perdón? Agramonte. Agramonte, Agramonte. perfecto. Gracias, Elsa, por atendernos. Yo le quería preguntar, porque en su discurso estaba hablando de que hay 200 medidas nuevas, más de 200 medidas nuevas, que profundizan todavía más en ese bloqueo que ya cumple más de 60 años. ¿Puede profundizar un poquito en esas medidas? Cómo no, con mucho gusto. Lo primero que hay que decir es que el bloqueo es un entramado muy bien pensado en su momento por aquellos que tuvieron que ver en su hacer y después profundizar en lo que es el bloqueo. ¿Qué pasa? Que cuando usted se mueve hacia acá, que cree que está libre, vamos a decir así, el camino, para que se entienda, aparece algo que le cierra de nuevo el camino y usted tiene que volver atrás. Eso se está dando en Cuba desde hace más de 60 años. ¿Me entiende? Cada vez que usted piensa que encuentra un partner, por ejemplo, para el tema de comercio, esto mismo que los barcos, después que tocan puerto cubano, no pueden tocar puertos estadounidenses hasta después de los 90 días, por ejemplo. Eso es un problema, porque quien sale de Europa o de otra región del mundo hacia Cuba, pues Estados Unidos es un puerto importante, o los puertos en ese país, y entonces eso es gastos, pero no solo eso, y voy a hablar principalmente del tema salud, que ahora está golpeando tanto la pandemia en todas partes. Lo primero es que Cuba, a pesar de ese bloqueo tan fuerte que hemos tenido durante 60 años, que nos cierra las puertas donde creemos que pueden estar abiertas, que hace un riesgo país, porque muchas personas no quieren comerciar con nosotros precisamente por todos estos problemas y que después incluso han tenido hasta multas altísimas por haber comerciado o por haber, ¿me entiendes? Entonces todo eso es un problema. Cuba, a pesar de todo eso, tiene sus vacunas, ¿verdad? Y está ya vacunando la población. Son 2 vacunas que tiene Cuba. Pero ¿a dónde voy? Por ejemplo, imagínense, tenemos necesidad de determinados elementos, principalmente como he hablado ahorita, en las urgencias y demás, lo que es material gastable. Viene, por ejemplo, un buque desde China y ese buque no llega a Cuba, no nos llegan a nosotros esos suministros, ¿verdad? Entonces, ahora, en tiempo de pandemia, pues los han ido cerrando, todos esos amarres que tenían anteriormente, pues los han ido cerrando cada vez más. Incluso es una persecución con los posibles socios comerciales que pudiéramos tener. Todo eso va en contra y por eso se hablaba ya de genocidio, porque ya son 60 años. A pesar de todo esto, seguimos adelante, seguimos con muchos adelantos en muchas materias y principalmente, como les decía, en la rama de la biotecnología. Eso ha sido un logro importante de Cuba, pero ha sido fuerte precisamente producto de todo esto. Entonces, no podemos respirar y por eso se habla de genocidio, de los años que llevamos todo el tiempo en función de esto. Ahora el día 23 de junio se va a hacer la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas del proyecto de resolución contra bloqueo que lleva Cuba todos los años. Más de 10 años ha sido arrolladora los resultados, es decir, han sido arrolladores los resultados de la votación, donde prácticamente el gobierno de Estados Unidos ha quedado solo, con 1 o 2 más, es decir, donde la gran mayoría de la comunidad internacional representada allí por los gobiernos, pues vota en contra de esa resolución y el bloqueo sigue ahí, inamovible. Entonces, bueno, seguimos haciendo esfuerzos, por esto la importancia de este contenedor que se está enviando a Cuba, porque no es solo la ayuda que está llegando, es que es un golpe que está dando el pueblo canario junto con los cubanos que residen acá a ese bloqueo. De ahí la importancia, ¿verdad? Ni siquiera, cónsul, ni siquiera el cambio de gobierno, el cambio de presidente en Estados Unidos mejora la situación del bloqueo. Bueno, es que todavía no ha habido nada, porque todavía lleva poco tiempo. Esa es mi idea muy personal, lleva poco tiempo, ha tenido que enfrentar situaciones difíciles como la pandemia internamente en el país, quizás en otro momento pues también ya pueda tener condiciones para eso y por eso se está pidiendo, exigiendo, por ejemplo este fin de semana que acaba de cerrar, en más de 70 ciudades del mundo hubo
diferentes acciones para denunciar su posición contraria al bloqueo. Entonces, eso viene dándose, como le decía, desde hace 60 años. Lo importante es que el gobierno de Estados Unidos y los representantes de Estados Unidos, los que tienen en su mano el que el bloqueo desaparezca, pues que entiendan y escuchen esta situación ya que está pasando, que realmente es muy difícil para Cuba mantenerse con los logros que ha tenido, porque realmente la situación es compleja en todas partes del mundo, económicamente, socialmente, y así todos seguimos adelante. Y además la situación, la producción interna, incluso hasta estos son materiales médicos, pero veía que la situación interna de producción agrícola, por ejemplo, también, porque es lo que le decía. No, un país no lo produce todo. Siempre se especializa en determinadas producciones y hay otras cosas que importa para poder hacer. Si eso está vetado, te están ahogando. Y poco a poco, es como un dominó, van cayendo otras esferas. El pueblo cubano es un pueblo culto, es un pueblo preparado, porque precisamente desde principios de la revolución uno de los primeros programas que se ha ido cumpliendo y se sigue cumpliendo, por ejemplo, es la educación, el acceso a la educación a todos por iguales, que hablamos de derechos humanos, hablamos de que en Cuba hay problemas de derechos humanos. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, yo creo que uno de los principales derechos humanos es a la igualdad, equidad, la educación, acceso a la cultura, al deporte, a la salud, y todo eso es gratuito y de calidad, que eso creo que es importante. Venga, pues muchas gracias. Bueno, pues aquí estoy para servirles, muchas gracias. Para Tesoro un mensaje para Tesoro. Tesoro, bueno, pues muy agradecida, no yo, agradecido a los cubanos por todo el trabajo mantenido durante años que está haciendo la Coordinadora Internacional Tesoro. Y nosotros, bueno, pues nos apoyamos y somos parte de esa coordinadora precisamente para poder apoyarles a ellos en un trabajo tan loable que están haciendo. Muchas gracias. Gracias.